noches. Quien les habla es el hermano Marcos y quiero darle gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener y lo vamos a hacer con una oración. Y para eso quisiera que todos nos uniésemos en esta petición que le vamos a hacer a nuestro Padre. Amado Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites, mi Señor, seguir disfrutando de tu presencia, de tu palabra, de tus promesas. Te damos gracias, Dios mío, porque verdaderamente tú eres quien nos está guiando, Señor. Aunque el camino es difícil, aunque el camino, Señor, se ha tornado muy difícil, tú sigues como poderoso guerrero delante de nosotros, llevándonos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso, mi Dios, te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Bendice este tiempo y bendice la palabra y permítenos, Señor, que nuestro entendimiento y nuestro corazón sean abiertos para recibir tu bendita palabra. Amén. Bueno, hermanos, como escucharon lo que dice acerca de estos dos hombres que estaban volviendo al lugar de donde salieron. Estos dos hombres que habían invertido posiblemente tiempo, no sé cuánto, pero yo me imagino que fue mucho tiempo que habían invertido porque eran discípulos de Jesús. Habían estado con Jesús, habían disfrutado de todo lo que Jesús les había permitido experimentar, desde sus palabras, desde sus promesas, desde la manera en que Él les hablaba a los pecadores, de qué manera Jesús sanaba a los enfermos, de qué manera Jesús podía resucitar a un muerto. Ellos habían experimentado, ellos habían vivido cerca de Jesús. Y ya Jesús había sido apresado, Jesús había sido crucificado en aquella cruz. Y ya era el tercer día. Era el tercer día en que este hombre, prácticamente estos dos hombres decidieron, independientemente y coincidentemente en ese camino, decidieron volver a casa. Aparentemente decidieron volver atrás. Y en este camino, cuando ellos hablaban y discutían entre sí de todo lo que había pasado en Jerusalén, un forastero se les acerca. Y empieza a caminar con ellos. Y este forastero les pregunta, ¿de qué cosas están platicando? ¿De qué cosas están hablando? ¿De qué es lo que están discutiendo? Y uno de ellos le dice, oye, tú eres forastero y eres el único que no sabe todo lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué cosas han pasado? Le dice Jesús. Y estos les hablan, ¿no? Les hablan acerca de todo lo que había pasado, pero ellos no se daban cuenta de quién estaba al lado de ellos. Ellos no se habían percatado, no habían podido darse cuenta de quién era el que estaba acostado de ellos y quién era el que les estaba preguntando todas esas cosas. Prácticamente no se habían dado cuenta de quién era el que estaba con ellos. Y era Jesús. Era nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, el que había prometido que al tercer día, o sea, ese domingo que ellos estaban que estaban volviendo atrás, ese mismo día Jesús había resucitado. Y el mismo Jesús se les había presentado, sino que ellos, dice que la palabra, que sus ojos estaban velados para que ellos no le pudieran reconocer. Pero yo me imagino de qué manera sus ojos se velaron. Por la tristeza, por la tristeza que había en sus corazones. Quizás por sus razonamientos teológicos equivocados, por ese sentimiento de tristeza, por la crucifixión que aún no entendían. Tenían a Jesús delante y no fueron capaces de reconocerlo. ¿Por qué digo
razonamientos teológicos equivocados, porque muchas veces, aunque hemos escuchado palabras, aunque conocemos doctrina, conocemos todo lo que dice la palabra, muchas veces nos vamos en pos de nuestros razonamientos. Ante una situación, ante una crisis como la que estamos pasando, decidimos guiarnos por nuestros razonamientos y no nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios. No lo hacemos. Y es lo mismo lo que le estaba pasando a este hombre llamado Cleofas y al otro su amigo. Y un dato curioso, Cleofas, según la tradición judía, Cleofas era el hermano de José. Y José era el esposo de María, en pocas palabras, era el tío de Jesús. Y su propio tío no había podido reconocer a su sobrino. Entonces, sus ojos estaban velados por la tristeza que había en su corazón. Pero no solamente, me imagino, por la tristeza que había en su corazón, sino por el desánimo, por la frustración de que su Señor, su Maestro, lo habían matado y estaba muerto, habían quitado a su Maestro. Aquel que los estaba guiando, aquel que estaba transformando sus vidas. Se les fue arrebatado, se les fue quitado, ya no había nada, no había esperanza. Ya no había esperanza, su esperanza había sido aplastada por la crucifixión. Aplastada. Ellos conocían la promesa de la resurrección de Jesús, pero no le creyeron. No decidieron no creerle y volver atrás. Les faltó la fe. ¿Por qué digo que les faltó la fe? ¿Por qué? Porque cuando Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esas pláticas? ¿Qué es lo que estaban hablando? ¿Y por qué ellos estaban discutiendo? Él dijo, ¿que no te has enterado acerca de Jesús Nazareno? Hombre poderoso en palabra y en obra, que fue arrestado, nuestros líderes lo llevaron, lo arrestaron y lo mataron. Pero cuando Cleofas se refiere acerca de Jesús, él dice que él fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Él estaba hablando en tiempo pasado, o sea, él no había creído en Jesús, que él había dicho que él iba a resucitar. La fe, hermanos, se le había ido la fe a Cleofas y a su amigo, y a cuántos más. Incluso a los mismos apóstoles la fe se les había ido, no creían. Esto le pasó a Pedro, porque Pedro había decidido volver atrás, a ser pescador, a volver a sus funciones. Y qué hermoso, verdaderamente qué precioso, que Jesús mismo se da la tarea de ir, de buscarlos, a hablar con ellos para que ellos puedan volver al buen camino. Este Cleofas y su amigo, este tío de Jesús, estaba volviendo atrás por su falta de fe. Por su falta de fe. Pero no solamente esto, que él dice que fue un profeta, varón poderoso en obra y en palabra, sino que también dice que ellos esperaban que él era el que los había de redimir, iba a redimir al pueblo de Israel. Pero no solamente esto, sino que él también dice, y esto, como quien dice, y esto, ojo, mira, que ya es el tercer día que él había dicho que volvería, por así decirlo, que él había dicho que volvería, pero no ha vuelto, y es el tercer día, le dice. Y no solamente esto, sino que también dice, y añadido a esto, Cleofas le dice a Jesús, y añadido a esto, amigo forastero, nos ha asombrado unas mujeres que están entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no la hallaron, sino que vieron visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Si estas mujeres habían ido al sepulcro y habían tenido un encuentro con los ángeles, y le habían dicho a estos ángeles que Jesús estaba vivo, aún así Cleofas y su amigo decidieron volver atrás. Había testimonio de que Jesús había resucitado.
Había testimonio de parte de Jesús que Él les había dicho que Él resucitaría y que todo lo que estaba pasando tenía que pasar. Pero aún así, Cleofas y su amigo decidieron no creer y volver atrás. Pero no solamente esto, hermanos. No solamente esto, sino que dice él, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Fue entonces cuando Jesús le dice a Cleofas y a su amigo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les recuerda, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? ¿No lo habían escuchado? ¿Qué pasó? ¿No le creyeron? ¿No se recuerdan todo lo que su maestro les había dicho? Pero aún así, ellos iban rumbo a Emaús. Ellos estaban volviendo atrás, desechando todo lo que Jesús les había dicho, desechando la promesa de su Señor, de su Maestro, de su Rabí. Y volvían atrás. Volvían atrás. A empezar otra vez. A empezar otra vez. Y ya como era tarde, ya el día había declinado, ¿verdad? Cleofas, el tío de Jesús, ya cuando llegaron a la aldea donde iban, dice que Jesús hizo como que él se iba más lejos, pero ellos dicen que le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque ya se ha hecho tarde y el día ya ha declinado. Y dice que Jesús entró a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, a esa mesa de comunión, dice que Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y dice que fue ahí donde les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, Cleofas y su amigo, reconocieron que el que los había encontrado en el camino, que él les había dicho insensatos y tardos de corazón, aquel que había estado con ellos, era el Jesús que había resucitado. Era Jesús que había resucitado y ellos no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque había tristeza en su corazón. Y había muchas cosas más, me imagino. Pero sus ojos le fueron abiertos y reconocieron. Pero él ya no estaba, había desaparecido porque tenía un cuerpo, recuerden, tenía un cuerpo glorificado. Desapareció Jesús. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ¿no ardía nuestro corazón, Cleofas? Sí, compadre, sí ardía mi corazón igual que el tuyo. Dice que levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y le ha aparecido a Simón, llamado Pedro. Entonces ellos, como tenían también ese testimonio como los demás, como aquellas mujeres que habían ido al sepulcro, así como Simón, ellos también tenían un testimonio. Les contaron aquellas cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta noche, hermano, hermana, tú que llevas invirtiendo, por así decirlo, tiempo como discípulo de Jesús, tú que conoces sus promesas, tú que conoces Biblia, tú que conoces palabra, tú que puedes dar testimonio de quién es Jesús en tu vida, de cómo Jesús te sacó de donde tú estabas, que Él te limpió, que Él te sanó, que Él te dio un nombre nuevo, Él te dio vida. Tú que tienes testimonio de que Jesús es el que ha hecho muchas cosas en tu vida. Tú que tienes testimonio, quiero preguntarte esta noche, tú, hermano, hermana,
que estás escuchando esta palabra, quiero preguntarte, ¿hacia dónde estás caminando? Quiero preguntarte, ¿estás caminando hacia ese camino estrecho que Él ya ha puesto delante de nosotros? ¿O estás volviendo atrás? Estás volviendo a Emaús. Estás volviendo, como quien dice, estás retrocediendo. ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde te diriges? Sabemos, y no es novedad para nadie, que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estamos viviendo los tiempos finales, estamos viviendo momentos difíciles. No solamente por la falta de economía, no solamente porque nuestra salud está en riesgo, sino que el pecado más peligroso que el coronavirus. El coronavirus te puede enfermar y te puede matar, pero este pecado te puede llevar al mismo infierno. Todos sabemos estas cosas. Y la pregunta es, ¿a dónde, a qué dirección estás caminando? ¿Vas camino hacia el Padre o estás caminando hacia Emaús? ¿A dónde te diriges tú, hermano, hermana? Pregúntate, hacia dónde estás caminando? Si tú sabes que estás caminando por ese camino que Jesús te ha puesto, gloria a Dios. Pero quizás tú estás de camino a Emaús, estás volviendo atrás. Y quiero decirte que tú estás volviendo atrás porque tus ojos están velados. Así como sus ojos de Cleofas y como el de su amigo fueron velados, no solamente por la tristeza, que había en su corazón, sino, como dije anteriormente, ¿por qué? Por nuestro razonamiento, por los razonamientos equivocados, porque conocemos palabra, conocemos las promesas, podemos dar testimonio de que Jesús está con nosotros, pero vamos en pos de nuestros razonamientos, en pos de teologías equivocadas, en pos de lo que creemos. Esta noche quiero decirte que posiblemente tus ojos estén velados y no puedas distinguir. Y no estás distinguiendo, no estás viendo de quién está a tu costado. Y no estoy hablando de tu esposa, no estoy hablando de tu hermana o tu hermano, no estoy hablando de tus hijos, no estoy hablando de tu esposo. ¿No te has dado cuenta quién está a tu costado? ¿No te has dado cuenta de quién es el que está caminando contigo en este camino? ¿No te has dado cuenta quién es el que está yendo contigo en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia, aunque muy difícil? ¿No te has dado cuenta? Oh, te tengo que decir, Cleofas, ¿no te has dado cuenta que Jesús es el que está caminando contigo? Que la preocupación, que el desánimo, la frustración, la falta de fe, la necesidad, el miedo, el temor, la dificultad, la desesperanza, la crisis, te ha velado los ojos y no te has dado cuenta de quién es el que camina contigo. No te has dado cuenta del que el que te ha estado hablando siempre no ha sido el pastor, no ha sido el hermano que te ha dado una palabra, ha sido Jesús de Nazaret, que ha utilizado a su siervo el pastor, que ha utilizado a un hermano o a otra hermana y que te ha hablado y que constantemente te está hablando. No te has dado cuenta, hermano, hermana, no te has dado cuenta que es Jesús el que está a tu costado caminando contigo. ¿Por qué? Porque tus ojos están velados, porque le has tomado más importancia a tu desánimo, a tu frustración, a tu tristeza, a tu preocupación, tu falta de fe, tu necesidad, tu miedo, tu temor, tu dificultad, tu desesperanza por esta crisis.
no te ha permitido darte cuenta de quién está a tu costado. Y es una pena. Es una pena y como diría el Señor, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas se habían dicho. Qué pena saber que así como Cleofas y su amigo, podamos ser insensatos y tardos de corazón para creerle al Señor. Pero no te preocupes, esta noche no solamente estamos aquí para darte una mala noticia, esta noche estamos aquí para darte una buena noticia. Y la noticia es de que Jesús no está muerto, de que Jesús ha resucitado y Jesús vive. Porque esa es nuestra esperanza, no importa la situación ni la circunstancia en la que me encuentre. Si yo sé que Jesús ha resucitado y Él está vivo y Él está conmigo, nada más me puede hacer falta. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Tú lo crees? ¿Verdaderamente lo crees? Entonces, ¿por qué si lo crees vas camino a Emaús? ¿Por qué si le has creído al Señor como tú afirmas, como tú dices? ¿Por qué estás caminando hacia Emaús? Vuelve, hermano, regresa. Y quizás por voluntad propia no la puedas hacer. Quizás por decisión propia no lo vas a poder lograr. Necesitas de Jesús. ¿Sabes por qué Cleofas y su amigo, tus ojos le fueron abiertos? Porque en ese lugar, en esa mesa de comunión, cuando Jesús partió el pan, dice que sus ojos le fueron abiertos. Hoy en día, muchos cristianos que conocen Biblia, conocen palabra, que incluso predican y que dan testimonio, su comunión con el Señor ha decaído, ha menguado. Quizás de algunos ha empezado a menguar, pero de algunos otros ha menguado bastante, que ya ni siquiera oran, que ya ni siquiera tienen tiempo para estar al lado de Jesús en su presencia. Ya no oran, ya no tienen comunión con Jesús. Conoces palabra, conoces Biblia, puedes dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en el pasado contigo. Pero tu comunión con Jesús ya no hay, ya no está, ya no es igual que antes. Ha decaído, ha menguado. Y esta noche el Señor nos dice, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde has caído y vuelve a tener esa comunión con el Señor. Vuelve a tener esa intimidad que tenías con el Señor, donde tú podías escuchar su voz, donde tú te guiabas por su voz, donde tomabas decisiones no a la ligera, no llevado por tus razonamientos, sino por la palabra, por su palabra. Vuelve, no a Emaús, vuelve a tener esa comunión, esa intimidad con Jesús, porque solamente así tus ojos se podrán abrir. Y podrás levantarte así como se levantó Cleofas y su amigo. Podrás levantarte con la fuerza que necesitas para volver a Jerusalén. Hoy en día, muchos creen que están bien. Hoy en día muchos afirman estar bien, pero verdaderamente no es así. Verdaderamente no es así. Y tú y yo conocemos verdaderamente si esto es verdad o no. Pero esta noche, hermano, hermana, quiero decirte, vuelve a esa comunión con Jesús. Vuelve a esa intimidad con tu Señor. Vuelve
a seguir buscando de su presencia, porque solamente así tus ojos serán abiertos y volverás al lugar. Solamente así volverás al lugar, al sitio que Jesús quiere que tú estés, haciendo la voluntad del Padre. Y dice la palabra que el que haga la voluntad del Padre, éste va a permanecer para siempre. Y el que lo prometió, hermano, el que lo prometió está vivo. El que lo prometió resucitó, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es por eso que tienes que volver, porque Él te ama. Y aunque tú no te hayas dado cuenta, aunque no lo hayas podido ver, Él siempre ha estado contigo, porque Él lo prometió. Él dio su promesa de que aún al fin, hasta el fin de los tiempos, Él estará contigo y estará conmigo. Hermano, vuelve a esa comunión con tu Señor. Que tu corazón vuelva a arder en la búsqueda de tu Señor. Vuelve, hermano, porque Cristo te ama. Que el Señor te bendiga. Amén.